pasado y alguien más está a tu lado y tú fingiendo ser feliz. Ya no importará el pasado, cuánto tiempo te he esperado aquí, pensando solo en déjame llegar. Quiero decirte que bien te ves conmigo tú. No necesito nada más. Déjame llegar. Quiero decirte que bien te ves conmigo tú. No necesito nada más. Déjame llegar. Quiero decirte que bien te ves conmigo tú. No necesito nada más. Desde la cuna del Imperio Maya, desde Petén y hasta el cielo, el grupo Félix Malacates. Buenos días, estimados marketing disciplinados. Me da un gusto que sigan con nosotros en una de las últimas. Vamos a ver, el 21 termina, más o menos la antepenúltima sesión de clases acerca de investigación de marketing efectivo. Me da mucho gusto que sigan conectados con nosotros y pues vamos a darle inicio a la actividad programada para el día de hoy. Espero que estén muy bien ya con este calor de verano en la ciudad capital, en los demás departamentos. Me imagino que algunos fresco, donde es área fría y donde hay calor, pues se dejó venir el calor. Entonces, vamos a hacer un repasito rápido de qué es lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan que estamos viendo investigación de mercados efectiva? Estamos viendo tipos de investigación de mercados, que son herramientas básicas para obtener resultados. La investigación cualitativa es la investigación capaz de ahondar los efectos que producen unos estímulos de los encuestados, mejor que cualquier otra herramienta de investigación, indagando las últimas causas. La semana pasada vimos herramientas para obtener datos de la investigación cualitativa. Esta semana vamos a empezar a ver, porque es lo más común, es lo más económico, es lo más rápido y práctico, no quiere mucho dinero, porque vamos a aprender a hacer encuestas usando Google Forms, para que usted lo envíe por WhatsApp, por redes sociales, para que ponga un link en su página de Facebook, etcétera. Vamos a aprender a ver eso, pero quiero que aprendamos hoy cómo se hacen unas preguntas y qué tipo de preguntas se pueden hacer. Y la siguiente semana practicamos ya cómo se podrían hacer las preguntas. Entonces, la investigación cualitativa es la que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver herramientas de ese tipo. Vamos a tener el apoyo de Lorena, que se acuerda que la semana pasada nos explicó muy bien. Entonces también la hemos invitado hoy para que nos acompañe, así que voy a compartir el material que Lorena tiene en YouTube para compartirnos. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver el material y regresamos para seguir platicando acerca de esto. Hola, en este vídeo vamos a ver la primera de nuestras técnicas cuantitativas, que es la más común de todas, y se trata de los cuestionarios. Los cuestionarios, todos sabéis lo que son y los habéis hecho para valorar las asignaturas de la universidad cada semestre, así que ya sabéis que son un conjunto de preguntas para las cuales hay unas opciones de respuesta, unas respuestas abiertas, y hay que completarlas todas, o al menos las que sean obligatorias.
y no cabe lugar para que nos salgamos del molde, ¿no? Tenemos que contestar precisamente lo que nos están preguntando. ¿Cuál es el objetivo de los cuestionarios? Extrapolar y generalizar. Le vamos a pasar el cuestionario a una muestra de personas que sea del tamaño que convenga en comparación con el tamaño de nuestra población, para poder extrapolar estos resultados y decir, bueno, esto que nos ha salido en nuestra muestra se puede aplicar al conjunto de la población de estas características. Los cuestionarios van siempre seguidos de pruebas estadísticas, que las tenemos en nuestro curso de SPSS, así que aquí vamos a ir viendo las características de los cuestionarios y luego veremos en qué momento aplicaremos cada una de las técnicas de SPSS para que podáis ir a continuación a verla. Lo más importante a la hora de hacer un cuestionario es saber qué información estamos buscando y por qué, porque si no nos van a salir un montón de preguntas que cuando estamos haciendo el cuestionario diremos, bueno, el cuestionario va sobre la calidad de mi producto, pero también sería interesante preguntar sobre cómo de bonito es mi packaging. Bueno, no procede, no tenemos que meter nada que no sea objeto de la información buscada. ¿Y eso por qué? Pues porque los cuestionarios al final se hacen largos y el que responde se aburre y los puede dejar a mitad de camino. Entonces lo que menos queremos hacer es rellenarlo con preguntas que todavía lo van a hacer más largo y que encima no nos interesan. Pues ya haremos otro cuestionario más adelante sobre otra cosa que nos parezca interesante. En este momento tenemos que centrarnos en la información que buscamos. A continuación, lo más importante que tenemos que hacer es elegir el tipo de cuestionario. ¿Cómo vamos a recopilar estas respuestas? Pues tenemos distintas formas. La primera forma es en persona, la segunda forma es por teléfono, la tercera forma es en papel y lápiz y la cuarta forma es online, por internet. Cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, ¿cuál tiene más coste económico y temporal? Las que más en persona y por teléfono, porque tiene que haber una persona dedicada a hacerte a ti el cuestionario, mientras que en papel, lápiz o online lo haces tú y ahí no hay nadie persiguiéndote ni estando contigo. Así que normalmente en persona o por teléfono haremos menos cuestionarios que en papel y lápiz o online, porque eso solo los mandamos y ya está. En cuanto a flexibilidad ante el encuestado, bueno, pues aquí ganan en persona y por teléfono. ¿Por qué? Porque si el encuestado no entiende la pregunta, el que le está haciendo el cuestionario se la puede explicar o le puede decir, no, aquí no me refería a esto, sino que me refería a esto otro. Sin embargo, cuando hacemos el cuestionario por escrito, si no entendemos algo, pues ya está, lo hemos entendido mal y hemos respondido mal o hemos dado una respuesta distinta a la que teníamos que dar y nos quedamos con esa respuesta mal dada. No tenemos esa flexibilidad de reacción. En tasa de respuesta también hay diferencias. Donde más tasa de respuesta hay es en persona. Ya habréis tenido la ocasión de ver que cuando os paran por la calle para haceros una encuesta os enfadáis mucho, pero resulta un poco difícil escaquearos, ¿no? Creéis que vais a quedar mal y ahí, bueno, pues se dan 4 respuestas y ya está. Sin embargo, cuando tenemos un cuestionario online es muy fácil no responder. Simplemente ignorar el email, borrarlo, empiezo a hacerlo y me aburro y lo dejo, ¿no? Así que normalmente en persona haremos menos cuestionarios, pero casi todos serán respondidos, mientras que online lo podemos lanzar a 600 personas y a lo mejor recopilamos solamente 100. Y por último, en percepción del anonimato, donde menos percepción del anonimato hay es online y también en papel y lápiz, porque te están mandando el cuestionario a tu casa o te estás metiendo con tu cuenta de Google a contestarlo y pues crees que ya está eso vinculado y van a saber que eres tú. Mientras que, por ejemplo, en persona, si te han parado por la calle, pues no saben quién eres. Entonces tú respondes y ya está, no van a saber nada más de ti. Y por teléfono, bueno, también se percibe cierto anonimato, pero no dejan de tener tu número de teléfono, así que también hay a veces reticencias a contestar. Bueno, en tercer lugar, la tercera cosa más importante a decidir son las preguntas, y no solo las preguntas, sino el wording. Esto es cómo están las preguntas escritas, qué transmiten y cómo las puede entender la persona que está respondiendo. Hay preguntas que están bien escritas y hay preguntas que están mal escritas, y por tanto las mal escritas siempre nos van a llevar a respuestas que no nos interesan o no son fiables. Normalmente, para hacer un buen cuestionario, las preguntas tienen que ser simples y claras y tienen que responder a la mayor parte de estas preguntas posible. Decir quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. Hay veces que no podemos responder a todas, pero cuantas más preguntas de estas están incluidas en nuestra pregunta del cuestionario, mejor. Ejemplos.
¿Qué marca de champú se compra en tu casa? Esta pregunta no está bien hecha porque no es lo suficiente específica. No sabemos quién está comprando esto y en tu casa no sabemos si una persona usa una o usa otra. El que responde no sabe muy bien lo que le estamos preguntando. La tenemos que hacer más específica. Por ejemplo, ¿qué marca o marcas de champú has utilizado tú en casa en el último mes? Y en el caso de ser más de una, menciona todas las que recuerdes. Aquí ya sabemos qué estamos buscando, quién está utilizando ese champú, cuándo, en el último mes, porque el año pasado igual yo no me acuerdo, pero el último mes sí. Y luego terminamos la pregunta diciendo, menciona todas las que recuerdes, no menciona todas las que hayas utilizado, porque igual se agobia, el que está en el cuestionario se agobia y dice, jo, no me acuerdo, se pone ahí a intentar pensar y pierde tiempo y se estresa. Sin embargo, si decimos las que recuerdes, al final siempre va a escribir las que recuerda. Entonces, si le decimos las que recuerdes, está más relajado, ¿no? Dice, bueno, yo me acuerdo de esta y de esta otra, voy a poner las dos. Y no me estreso tanto por olvidarme de alguna. Más ejemplos. ¿Cuánto utilizas el coche para ir a trabajar? ¿Cuánto utilizo el coche para ir a trabajar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En mi vida? ¿Este año? ¿Ayer? No tengo mucha información en esta pregunta. Sin embargo, puedo decir, del total de kilómetros que has conducido en el último mes, aproximadamente qué porcentaje ha sido para ir o volver de tu trabajo. ¿Vale? Así ya estamos acotando mucho el quién, tú, a dónde vas, cuándo, con qué propósito, para qué. Otro ejemplo. ¿Cuánto dinero has gastado en fruta en supermercados Eroski entre 2011 y 2021? Bueno, aquí es bastante específico, ¿no? Porque es cuánto dinero has gastado tú, ¿en qué? En fruta. ¿Dónde? En supermercados Eroski. ¿Cuándo? Entre 2011 y 2021. ¿Qué hay de malo con esta pregunta? Que es muy difícil de contestar. Acabaríamos siendo pues esta persona que tiene que hacer unos cálculos de decir, bueno, en 10 años yo cuánto dinero me he gastado en Eroski, pues no tengo ni idea y te voy a dar un número que no va a ser para nada realista y que me lo estoy inventando prácticamente. Entonces sí que tenemos que hacer que nuestras preguntas sean simples y claras y además que sean fáciles de calcular para el que está contestando, sobre todo para que la información sea fiable, para que no me den un número que se han inventado. Además, tenemos que evitar la ambigüedad en nuestras preguntas. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, aquí, ¿de cuántos miembros se compone tu familia? ¿Cómo que de cuántos miembros se compone mi familia? ¿Quién es mi familia? ¿Mis primos segundos? ¿Las tías de mi abuela del pueblo? ¿Quiénes son estas personas? ¿No? ¿Me cuento a mí mismo? No lo sé. Tenemos que especificar más. ¿Cuántas personas, incluyéndote a ti, vivís actualmente en tu domicilio de residencia? Porque a lo mejor yo no vivo con mi familia, pero lo que está buscando el entrevistador es saber cuánta gente hay en tu casa, pero no son tu familia, entonces quedarían excluidos de la pregunta anterior. Y aquí se especifica, incluyéndote a ti. Esa pregunta es de las más comunes cuando se pregunta por el número de miembros en el hogar. Siempre se dice, bueno, pero ¿contándome a mí o no contándome a mí? Siempre hay que preguntarlo. Aquí tenemos otro ejemplo de preguntas ambiguas. En un mes normal, ¿cuántas veces acudes a un centro comercial? Pocas veces, a menudo. Pues yo qué sé, ¿qué entiende esa persona por pocas veces o a menudo? ¿Ir 2 veces es ir a menudo o es ir pocas? O igual una persona que va 6 veces, un mes ha ido 1 y le parece poco. Sin embargo, alguien que no va nunca, va 1 vez y ya le parece mucho. Tenemos que especificar, quitar esa ambigüedad, tengo que decir 1 o 2, 5 o 6, más de 6, porque eso es un dato objetivo y lo van a poder expresar de tal manera. Pues yo no sé si he ido muchas o pocas, pero he ido 5. Ahí el encuestador que lo clasifique como quiera. Tercera recomendación para las preguntas, evitar las preguntas inductivas, son las preguntas que te llevan a ciertas respuestas. A la propia pregunta te está diciendo que contestes algo en concreto. Por ejemplo, ¿crees que la ciudadanía debería permitir los discursos contra la democracia o crees que la ciudadanía debería prohibir los discursos contra la democracia? Estas dos preguntas, si ponemos las dos, entendemos que el que dice que sí a la primera dirá que no a la segunda, ¿no? Pues no es así. Si decimos una pregunta que lleve la palabra permitir, discursos que sean negativos, mucha gente va a decir que no. Sin embargo, si llevamos una pregunta en nuestro cuestionario que diga prohibir, mucha gente va a decir que no a prohibir. Entonces no podemos utilizar palabras que lleven a cierta respuesta concreta, porque el resultado no va a ser fiable. Tendríamos que decir,
¿Cómo crees que debería actuar la ciudadanía contra este tipo de acción? Y dentro de las respuestas podemos poner debería permitir, debería no hacer nada, debería prohibir. ¿Vale? El siguiente consejo para nuestras preguntas del cuestionario es evitar las preguntas compuestas. Eso es que haya varias respuestas que nos ronden en nuestra cabeza acerca de esa pregunta y que sean contradictorias entre sí, porque estamos valorando varias cosas a la vez. Por ejemplo, ¿te parece que Coca-Cola Cero es una bebida rica y refrescante? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si es rica pero no es refrescante? ¿Qué digo? ¿Que sí o que no? Bueno, pues estas preguntas se solapan, tienen varias cosas que hay que valorar por separado, así que deberíamos decir si la Coca-Cola Cero es una bebida rica y si la Coca-Cola Cero es una bebida refrescante, por separado, para evitar confusiones. El siguiente paso a la hora de seguir con nuestro cuestionario, una vez ya hemos decidido nuestras preguntas simples y concretas, es determinar, pues si ya nos la pregunta, la respuesta. ¿Cómo puede ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta puede ser estructurada o no estructurada. No estructurada significa que dejamos un espacio abierto para que el consumidor o la persona encuestada responda lo que quiera, escriba lo que le apetezca. Y una respuesta estructurada significa que va a tener una serie de opciones entre las cuales va a poder elegir y nosotros luego recibiremos esa información ya en filas y columnas lista para analizar. Dentro de la respuesta estructurada tenemos la típica opción múltiple, una respuesta dicotómica que es de sí o no, o una respuesta de escala, pues del 1 al 5, cuánto te gusta cierta cosa. Vamos a tener un vídeo a continuación solamente acerca de las escalas, así que aquí no me detengo más y lo vemos más adelante. El siguiente paso es determinar la secuencia de las preguntas, saber qué pregunta pongo primero y qué pregunta pongo después. Normalmente las preguntas se estructuran de esta manera, primero las más generales y por último las más específicas. Dentro de las más generales podemos tener preguntas filtro, por ejemplo la edad. Y si alguien tiene más de cierta edad o menos de cierta edad, quizá para mi estudio no me interesa, así que para esa persona el cuestionario ha terminado. No tiene que seguir respondiendo, no quiero recopilar la respuesta. También ponemos en contexto, dentro de estas preguntas generales, podemos preguntar por el ámbito de estudio, podemos preguntar por ese tipo de producto, cierto tipo de consumo, para luego ir bajando hacia las temáticas de interés o las preguntas más difíciles de sí, pero de este producto, ¿cuáles son las cosas que más te gustan? ¿Y qué diferencias ves entre esta marca y esta otra? ¿No? Ya nos metemos en harina y le empezamos a hacer preguntas que son más de pensar o de elaborar. Y por último tendremos las preguntas más sensibles, las que cueste más que ellos respondan a esa información, también las preguntas demográficas, ¿no? Las preguntas demográficas siempre las pondremos al final para que el que responde no se canse desde el principio, porque son muy fáciles de contestar y cuando ya hemos terminado le decimos, bueno, pues ya está, ahora solo responde a estos datos demográficos y has terminado. Por ejemplo, si estamos en el mercado de los esquís o de las tablas de snowboard y queremos hacer un cuestionario relativo a cierto producto que queremos lanzar, en preguntas generales, ¿qué preguntaremos? Pues igual queremos hacer un filtro de si practicas esquí o si practicas snowboard y si dicen que no, pues ya no quiero seguir con esa persona, no me interesa su respuesta, corto. También vamos a poner en contexto el cuestionario que estamos haciendo, le podemos ir preguntando, ¿y cuántas veces haces esquí al año? ¿Y dónde sueles ir? ¿No? Preguntas fáciles sobre ese tipo de consumo. Luego bajamos más a preguntas para entrar en harina, por ejemplo, ¿cuáles de estas características te gustan más en unos esquís? ¿O cómo valorarías este tipo de nueva característica? Y por último ya iremos a las preguntas muy específicas, quizá del producto que queremos lanzar. Si lo enseñamos y le decimos, bueno, pues en este producto, ¿cómo valoras esto? ¿Cómo valoras lo otro? ¿Cómo te sentirías al llevar esta marca? ¿Vale? Eso ya sería lo último. El siguiente paso para hacer nuestro cuestionario ya es el diseño físico que va a tener. Muy importante, no podemos diseñarlo de cualquier manera, tiene que tener una estética atractiva, las preguntas no tienen que estar apelotonadas, se tiene que respirar aire, ¿no?, entre una respuesta y otra, porque si no se va a encontrar abrumado con tanta información y no va a poder leerlo bien. Si tenemos que introducir vídeos, en el caso de los cuestionarios online, o fotos, hagámoslo porque le tenemos que poner en contexto de esa pregunta. Quizá una foto es mucho más explicativa que cualquier párrafo que podamos escribir para describir una característica o una situación. Tenemos un vídeo también hecho sobre
consejos para hacer un cuestionario en Google Forms, ¿vale? Un cuestionario online. Os invito a que lo veáis para poder diseñarlo de forma atractiva y que se le haga ligero a la persona que lo tiene que responder, porque nuestra prioridad es que terminen el cuestionario. Todos los cuestionarios que estén a medias no nos van a servir, ¿vale? Necesitamos que las personas los terminen. Y por último, ¿qué haremos con nuestro cuestionario? Pues haremos una prueba o un pretest, ¿no? Imaginemos que es el antígeno que nos vamos a hacer antes de la PCR, el que nos va a decir si va bien o si va mal la cosa. Esto es lanzar el cuestionario a un grupo pequeño de personas y que nos diga si se entiende bien, si han tenido alguna duda, si han tenido cierto pensamiento negativo hacia cierta pregunta, lo que sea. Que nos den feedback para que lo podamos arreglar antes de que lo lancemos, pues quizá a una base de datos de 700 personas, ¿vale? Así que esto es muy importante para que luego no haya sustos, para que luego no tengamos 700 personas que han respondido mal a una pregunta porque no se entendía, ¿vale? Súper importante hacer el pretest. Así que estos son los consejos que tengo para hacer paso a paso un cuestionario, y en el vídeo a continuación veremos consejos específicos para poner escalas. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, ahí Lorena nos traía su experiencia y su investigación. Antes de darle la mano a Irma, que levantó la mano, vamos a iniciar la encuesta haciendo las 10:51 y la vamos a terminar la encuesta a las 11:01. Entonces ya se encuentra disponible la encuesta para que la puedan responder como asistencia el de hoy. Irma, ¿escuchamos? Yo creo que se le fue la mano ahí. Ok, bueno, entonces, interesante. Es interesante esos consejos porque fíjense que a veces no sabemos preguntar. Ambigüedad, generalidad, pero algo que vamos a hacer cuando hagamos el ejercicio es que las preguntas salen de los objetivos, ¿sí? Cuando hagamos el ejercicio vamos a ver objetivo 1, ok, ¿qué pregunta me responde claramente este objetivo que yo estoy tratando de alcanzar, que persigo, ¿verdad? Entonces, se utiliza primero una pregunta filtro, ¿sí? Vamos a ver también al final un ejercicio de mis estudiantes de licenciatura, que ya hoy nuestro primer día de vacaciones, ya la semana pasada terminamos, donde van a ver ahí recibiendo ingenieros marketing y saliéndose un poco los números y entrando un poco a criterio, y vamos a ver que las preguntas filtro siempre cuesta un poquito saber, y les digo, miren, ustedes qué les piensen como ingenieros, ¿cuál es la pregunta crítica que ustedes utilizarían en una encuesta? Pongan a pensar, entonces vienen y tenemos que pensar, por ejemplo, si ustedes creen que la edad es importante, empiecen por eso. Todavía que para un curso solo de ingeniería, como ingenieros. Si ustedes creen que la pregunta es porque va a ser dirigida a personas solamente que son mujeres o solamente que son hombres, pregúntelo. Si usted cree que solamente va para jubilados, pregúntelo. Si cree usted, se oye raro, que tiene que ser alfabeto, pregunte. Si usted cree que solo es para persona cristiana evangélica, pregunte. Si solo es para mamón. Entonces, porque de nada sirve que le conteste si le está contestando a alguien que no le interesa, o sea, no es su mercado objetivo. No estoy muy enterado, pero si no estoy equivocado, las personas de religión mormona toman café. Entonces, si usted va a vender café, aunque no lo crea una pregunta filtro, sería, ¿usted toma café o es mormón? O sea, solo para que me entiendan que algunas cosas hay que saberlas filtrar. Entonces, eso quería compartirles. Ambigüedad muy extensa. Por ejemplo, ¿usted va de compras todos los días o todos los días de la semana o lunes a viernes? ¿Verdad? O sea, le está preguntando la persona, se va a quedar perdido. Entonces, si hay que hacer una revisión, se recomienda algunas pruebas, por ejemplo,
Ahí sí le pueden pasar a personas, sus familiares que no sean de su mercado objetivo, decirle, mira, fíjate que va a pasar esta encuesta, ¿le encontrás sentido a esto? La pregunta, ¿qué entendés vos? O llenámela, pero ¿en cuál no entendiste? ¿Cuál te dio? Y algo también muy importante en el cuestionario es que yo siempre le digo a los estudiantes o cuando hacemos investigación de mercados, les digo, siempre pongamos la tercera opción. Si me dijo no, me podría explicar por qué dijo que no. ¿Ok? Por ejemplo, usted estaría interesado en adquirir jugo de frutas congeladas para poder llevar a su casa y hacer frescos naturales. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, que extraemos, por ejemplo, agua de coco, la metemos a un proceso que no tenga preservantes, lo congelamos y lo colocamos en una refri, usted viene, lo va a traer y viene y lo descongela y lo mete y ya se tiene fresco. Entonces me estoy explicando, o sea, como algo fresco que pueda congelarse y llevarse. No para tomar en ese momento, sino que para que me dé tiempo de llegar a la casa y observarlo como fresco. Podría ser de uva, de cereza, de coco. Entonces, sí y no. ¿Ok? No. ¿Podría indicarme, por favor, por qué no? O sea, aún sáquenle un poquito de información a esa persona. Aún sáquenle un poquito de información. ¿Podría decirme, por favor, antes de despedirnos, por qué usted no está interesado en adquirir este producto? Entonces le puede decir, no me interesa, no tengo mucha información, usted me está preguntando la nada y no le... Ojo con esto, usted me está preguntando la nada y no le he entendido qué me está preguntando. Si me hubiera traído usted una bolsita y me muestra, mire, sería este el empaque, me hubiera traído una foto, un video, o no sé, o sea, tuviera algo que mostrarme, pero realmente no le entendí. O sea, no le entendí. Imagínese esa retroalimentación excelente porque usted dice, bueno, entonces tengo que utilizar material de apoyo, traer las bolsitas, un video, una foto para apoyo. Entonces, esa pregunta es importante, el último pedacito que ustedes le pueden sacar a su pregunta. Vamos a lo mismo. Voy a poner ejemplo, como no he hecho un estudio de medios, voy a decir 3 medios al azar. ¿A usted le gustaría interesarse, digamos, avanzó en las preguntas? ¿A usted le gustaría interesarse acerca de estos jugos naturales congelados en afiches de la tienda cerca de su casa? ¿En volantes que pasen dejando en su casa? ¿O en las unidades móviles cerca de su casa? Imagínense que utilicé 3 medios efectivos de comunicación para un pueblo pequeño o una colonia pequeña. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no pregunté, ¿usted ve en televisión? ¿Usted ve en radio? ¿Usted ve en vallas? Porque si el producto lo estoy empezando a probar, para mí me sería más efectivo eso que por gastar mucho dinero e invertir en un medio. Todo depende del contexto al que esté. Si eso es un consumo masivo y lo voy a sacar por miles de unidades y quiero que se entere toda Guatemala, obviamente hacemos análisis de costos y entonces ya la bajo. Pero yo quiero regresar a la pregunta, ¿sí? A una pregunta para que ustedes me vean entender de mejor manera. Ustedes dicen, pues sí, a mí en mi casa me dan volantes, voy a la tienda y miro la comunicación y también pasa cerca de mi casa la unidad móvil. Entonces, ¿cuál de esas 3? Entonces viene usted y le dice, unos dicen, me interesa este, me interesa este, me interesa este. Sí, yo preferiría volantes, no, yo preferiría en la tienda, no, yo preferiría así, yo escucho cuando pasa la unidad, yo ok, bueno. Y viene alguien y le pongo, loco, ninguna de las anteriores. Y le pone eso, ninguna de las anteriores. Entonces, usted me podría indicar por qué no ninguna de las anteriores fue su seleccionada. La última pedacito que usted puede obtener es, ayúdeme por favor, si eso no le pareció, ayúdame, ¿cuál cree usted? Entonces, por ejemplo, se me ocurre algo, es que yo en mi casa solo llego a dormir, ¿sí? O yo vivo en un edificio de apartamentos y su volante no me va a llegar a mi apartamento porque no lo van a dejar entrar en la garita. Es un ejemplo, se me están ocurriendo respuestas a por qué un volante no me puede llegar. Y yo casi no voy a tiendas, yo donde vivo no voy a tiendas, casi yo voy a supermercados. Mucho menos unidades móviles. Hagan cuenta que esa persona que vive en un apartamento donde no puede entrar volantes, hagamos de cuenta que no va a la tienda, sino que solo a supermercados,
y también otra es que no hay unidades móviles, está bien muy lejos. Entonces, ok, entonces, si esta persona es parte de mi mercado objetivo, yo tendría que buscar cómo hago que llegarle el mensaje, ¿sí? Quizás redes sociales, etcétera. Pero esta última partecita me está diciendo por qué las que yo había pensado que funcionaban no pueden funcionar, y eso es parte para mi investigación de mercados, porque es una respuesta importante en mi investigación. No solamente me está respondiendo lo que yo quería saber, sino que me está ayudando a construir una nueva alternativa para poder sacar ideas. Así hay muchas más preguntas, pero esas son las dos que se me ocurren con selección múltiple o con sí y no, para que ustedes puedan ver que a veces esa última pregunta del sí y el no y amablemente pedirle ayuda, por favor, ¿por qué no le seleccionó no? ¿Por qué ninguna de las anteriores le pareció a usted ideal para apoyarle con el proceso de intercambio de mutuo beneficio? ¿Ok? Entonces, eso quería agregar yo, aparte lo de ella, en base a mi experiencia, a la Tortrix, ¿verdad? Mi experiencia chapina, quería yo agregarles eso para que ustedes tomen en cuenta que eso también hay que tomarlo en cuenta, pero cuando practiquemos lo vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Entonces, está a punto de cerrarse la encuesta, falta un minuto, la dejo cerrada y vamos a ver lo que mencionaba Lorena, que era qué tipos de preguntas hay para hacer, y ella lo explica muy claramente bien con ejemplos qué tipo de preguntas hay, y yo ya vengo y ya le pongo yo mi aporte a la Tortrix acerca de algunas cosas que debemos llevar, ¿ok? Bueno, entonces terminamos la encuesta y vamos a ir a ver el siguiente material de apoyo de Lorena, y creo que con eso estaríamos terminando la clase, pero regresamos al ratito. Hola, en este vídeo vamos a ver los tipos de variables y de escalas que podemos utilizar en nuestro cuestionario. En el vídeo anterior sobre hacer un cuestionario paso a paso ya vimos los tipos de variables que había, pero ahora vamos a ver en detalle. ¿Qué nos van a permitir las escalas en un cuestionario? Pues nos van a permitir traducir a forma numérica cierto tipo de respuestas para poder compararlas entre ellas, ¿no? Ver si alguien hace mucho de algo, otra persona hace un poco de otra cosa, y también nos va a permitir que esta conversión a números nos haga ser capaces de llevar estos resultados al análisis numérico, ¿vale? Para poder operar con las respuestas que nos han dado en la escala. El objetivo de la escala es acotar y medir, es decir, calcular porcentajes de personas que hacen algo, calcular medias de cierto tipo de comportamientos, de preferencias por una marca, y traducir a números las respuestas que nos dan las personas que contestan al cuestionario para poder hacer distintos cálculos y poder tomar decisiones en la empresa. En el vídeo anterior veíamos los tipos de respuesta que hay en un cuestionario. Tenemos las respuestas no estructuradas, que son respuestas abiertas, por supuesto no son escalas porque es texto que las personas escriben, y luego tenemos las respuestas estructuradas. Dentro de las respuestas estructuradas tenemos la opción múltiple, donde tenemos distintos tipos de respuesta escrita, donde las personas van a elegir una u otra. Tenemos las respuestas dicotómicas, que suelen ser dos respuestas, normalmente sí o no, presencia o ausencia de algo. Y luego tenemos la escala. La escala es traducir estas respuestas a un formato numérico que nos permita operar. Ejemplos. Aquí tenemos la opción múltiple, donde tenemos varias opciones para elegir entre ellas. Podemos tener que elegir una o elegir dos, pero están escritas de manera, con palabras, ¿vale? Entonces, selecciona tu lugar de residencia, puede ser Álava, puede ser Guipúzcoa, puede ser Vizcaya o puede ser otro, ¿no? Son varias opciones donde la respuesta es una. En este caso, no es una escala porque no está traducida a formato numérico. Luego veremos cómo se puede hacer. Otra opción múltiple es el caso en el que podemos elegir más de una respuesta. ¿Qué tipos de prendas te interesan? Pues en este caso a mí me interesan pantalones y faldas. No, pues esto tampoco es una escala porque no está traducido a formato numérico. El segundo tipo de respuesta estructurada es la respuesta dicotómica, esto es que sí o que no, presencia o ausencia de algo, son dos cosas. ¿Por qué te compras algo? ¿Por capricho o por necesidad? ¿Vale? Dos cosas.
En respuesta dicotómica, ejemplo tradicional, ¿gastas más de 100 euros mensuales en productos de higiene personal? ¿Sí o no? Sí significa que hago algo y no significa pues la ausencia de ello. Esto tampoco es una escala porque no está traducido al formato numérico, luego veremos cómo lo podemos hacer. Y en tercer lugar, de las respuestas estructuradas, tenemos ahora sí las escalas. Las escalas nos van a permitir medir numéricamente ciertas opciones de respuesta. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo de ayudado te has sentido durante tu compra por el personal de nuestra tienda que te ha atendido? Pues en este caso tenemos unos números que representan las respuestas, ¿vale? Si yo digo 10, significa que me he sentido muy ayudado. Y si yo digo 1, significa que no me he sentido ayudado. Cuando yo veo los números de respuesta de alguien, si me dice que esto es un 6, yo ya sé que un 6 significa que, bueno, se ha sentido ayudado, pero bueno, sin destacarlo mucho, ¿no? Más o menos. Entonces los números representan una traducción directa en el tipo de respuesta. ¿Qué elementos tenemos en una escala? Primero, la descripción. Yo tengo que saber qué significa cada número, porque no puedo elegir números al azar. En este caso quizás estaría bastante claro del 1 al 10 cómo de ayudado me he sentido. Lo podría inducir, pero en otros casos no está tan claro. Luego tenemos el origen. Aquí empezamos en el 1 y terminamos en el 10. Así que tenemos también un orden, vamos del 1 al 10. El 1 es nada y el 10 es mucho. El que responde al cuestionario tiene que tener esto claro. Y luego tenemos una distancia. Tenemos un espacio que se repite entre cada uno de los elementos de respuesta, un espacio que siempre es el mismo. En este caso pues hemos decidido que sea pues, lo que simboliza el 1, ¿no? Va de 1 en aumento. Los distintos tipos de escala, todos van a tener estos elementos menos 1, la escala nominal, que es por lo que vamos a empezar. La escala nominal son elementos que no se pueden ordenar de ninguna manera, están escritos con palabras y no siguen ningún orden. Por ejemplo, nombres de marcas. Elige tu marca favorita o elige las marcas que has utilizado en la última semana. También tipos de materiales, esto no se puede ordenar de ninguna manera. Tenemos la escala ordinal, que es una escala donde los elementos cualitativos sí se pueden ordenar de mayor a menor en función de ciertas características. Luego tenemos la escala de intervalo que mide actitudes en un continuo, cómo nos sentimos frente a algo, cuánto nos gusta algo, cuánto hacemos algo, ¿no? Tipos de comportamientos. Y luego tenemos la escala de razón, que es un número que expresa normalmente una cantidad, tiene que ser 0 o mayor de 0, como por ejemplo número de hijos. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. La escala nominal. Como hemos dicho, la escala nominal no tiene muchos de los elementos de la escala que hemos visto antes, porque la escala nominal son elementos que no se pueden ordenar. Aquí tenemos variables categóricas, por ejemplo, ¿qué tipos de prendas te interesan? Abrigos, pantalones, camisas o faldas. Abrigos, pantalones, camisas y faldas no se pueden ordenar. Abrigos no es más que falda y pantalones no es más que camisa, ¿no? Son elementos a los que asigno un número para identificarlos, solo para identificarlos, pero no los puedo ordenar, así que no puedo calcular medias ni puedo calcular nada. Me sirve para diferenciar grupos, así que aquí no tenemos ni un orden ni una distancia de intervalo entre ellos, porque no hay una distancia común entre abrigos y pantalones, entre pantalones y camisas. El ejemplo que hemos visto antes de selecciona tu lugar de residencia, pues tenemos Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Tampoco se pueden ordenar, Guipúzcoa no es más que Vizcaya, ni Vizcaya es menos que Álava, ni nada. Entonces aquí los números solo nos sirven para identificar los elementos, pero no podemos realizar cálculos. ¿Qué haríamos para utilizar una variable categórica como variable cuantitativa, para utilizarla en cálculos estadísticos? Tendríamos que convertirla a una variable dummy, que es una variable dicotómica. Aquí, por ejemplo, tenemos los tres tipos de respuesta. ¿Cómo podría yo hacer para que una variable me diga si hay respuesta que sea Álava o no hay respuesta que sea Álava? Si la persona es de Álava o no es de Álava. Pues tendría que hacer una variable en la que la gente que ha dicho 1, bueno, le ponga el número 1 y la gente que ha dicho 2 y 3 le ponga el número 0. Entonces esta variable me va a servir para hacer cálculos y saber si la gente que vive en Álava pues gasta más dinero en la cesta de la compra, porque cuanto mayor sea este resultado de esta variable dummy, más será la gente de Álava, y cuanto más bajo sea, menos será esa gente de Álava. Lo mismo puedo hacer con las otras dos pues provincias de residencia, ¿vale? Entonces las tengo que convertir en variables dicotómicas de ceros y unos, donde 1
signifique que esa característica está presente y 0 signifique que no está presente. Si yo no hago esta transformación, no voy a poder utilizar estas variables categóricas en cálculos. Para saber cómo transformar estas variables, por favor, ved el vídeo de SPSS que os voy a poner a continuación para poder conseguirlo. Otro ejemplo bastante común es el de sí o no. Aquí está claro, cuando yo tengo respuestas de sí o no, normalmente el sí suele ser el 1 y el no suele ser el 0, porque el sí implica la existencia de esa característica. Después tenemos la escala ordinal. Aquí así que tenemos todos los elementos de una escala. Tenemos un orden, tenemos un origen, tenemos una distancia entre cada uno de los elementos de respuesta y tenemos unas etiquetas de lo que significa cada número, ¿vale? Estas respuestas sí que las vamos a poder ordenar. Por ejemplo, si digo ordena del 1 al 4 las siguientes funciones de mayor o menor importancia para ti en una app de fitness, aquí me han dicho que contar calorías es el 1. Eso significa que contar calorías tiene la menor importancia y medir pulsaciones tiene la mayor importancia. Entonces sí que las puedo ordenar de mayor a menor. Y aquí sí que el 1 es menos que el 4 y el 3 es más que el 2, ¿vale? No como en la nominal anterior. Luego tenemos también ejemplos de suma constante. Por ejemplo, repartir 100 puntos entre distintas características. Pues le doy 30 puntos a contar pasos, 40 puntos a contar calorías, 10 a medir pulsaciones. Aquí sí que los puedo ordenar de mayor a menor y sí que hay una distancia entre ellos porque son los puntos que yo estoy asignando. Y otro ejemplo es el de dividir las horas del día entre distintas acciones. Aquí dormir y trabajar pues son claramente mayores dentro de mi escala a socializar y al entretenimiento porque tienen un mayor número de horas asignadas a ellos, ¿vale? Así que en este caso la variable ordinal sí que se puede ordenar, como su nombre indica. El tercer tipo son las escalas de intervalo, las variables de intervalo. Aquí vamos a medir la respuesta de mayor a menor en un continuo y este continuo lo vamos a dividir en distintos intervalos que tienen una distancia similar. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura, no puede haber ausencia de temperatura, siempre hay temperatura, sea mayor o sea menor o negativa, la temperatura existe. Entonces, en ese continuo que existe, hemos hecho una división por intervalos que son los grados, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos la temperatura, pues igual hay 40 grados como hay menos 12. No puede haber una ausencia de grados. Puede haber 0 grados, pero 0 grados sigue siendo una temperatura. Aquí tenemos este tipo de escalas que suelen ir del 1 al 10, del 1 al 5, ¿no? Donde el 1 suele ser nada y el 10 suele ser mucho. Este es el ejemplo que teníamos antes. ¿Cómo de ayudado te has sentido en la tienda? Pues yo digo 7 porque, bueno, he estado bien, ¿no? Tenemos bastantes tipos de escalas de intervalo que podemos utilizar y os voy a poner las más famosas. La escala Likert es la más utilizada, suele ser una escala de estar de acuerdo o en desacuerdo y va del 1 al 5. ¿Cómo de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 1. La tienda ha sido fácil de encontrar. Bueno, pues totalmente de acuerdo. He recibido un trato amable. Pues en desacuerdo, ¿vale? Y aquí, pues del 1 al 5 sabríamos exactamente cómo de ayudado se ha sentido ese consumidor. Otro ejemplo de la escala Likert es poner las típicas caritas que nos encontramos a veces en las tiendas, en los iPads que tienen, donde tenemos que elegir cómo nos hemos sentido. Pues el 1 sería la carita más enfadada y el 5 sería la carita más contenta. Y otro ejemplo es el de dar estrellas. ¿Cómo puntúas nuestro producto en los siguientes aspectos? Pues yo le doy un número de estrellas a suavidad, un número de estrellas a irritabilidad, etc. Así que también va del 1 al 5 y sabemos que cuando el consumidor le da 4 pues está muy contento y cuando le da 2 pues oye, podía estar más contento. Y luego ya las podemos poner directamente con un número en nuestro formulario de respuesta. Podemos decir que el 1 es totalmente de acuerdo, 5 totalmente de desacuerdo y que elija la opción que quiera. Otro tipo de escala de intervalo muy famosa es el diferencial semántico. Tenemos dos extremos y queremos saber dónde se encuentra el consumidor entre un extremo y otro, ¿vale? Para puntuar nuestro producto entre barato y caro le damos 7 opciones y tenemos que ver a ver dónde está. Si está más cerca de caro, si está más cerca de barato o si está más cerca de alegre o más cerca de sobrio, ¿no? Tiene que situarse entre dos opuestos. Otra escala muy famosa y muy parecida a la Likert es la escala Stapel, que es exactamente igual, pero en lugar de tener las respuestas del 1 al 5, tiene las respuestas del más 5 al menos 5, ¿vale? Entonces es exactamente lo mismo y tiene que indicar al consumidor dónde está. Después de las escalas de intervalo ya tenemos el último tipo de todos, que es las escalas de razón, que las tenemos que entender como un número que puede ser 0,
y tiene que ser un múltiplo de 1, o sea que puede haber ausencia de ese atributo. Por ejemplo, la edad no puede ser negativa, no podemos tener menos 3 años, igual que no podemos tener menos 3 hijos o medir menos 3 centímetros, tiene que ser siempre 0, que significa ausencia, y tiene que ser pues positivo, ¿no? mayor que 0. Por ejemplo, la temperatura, no podíamos tener ausencia de temperatura. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? No puede ser nada. O estás de acuerdo, o estás en desacuerdo, o estás neutral, pero tienes que ponerte en un sitio. Aquí no, aquí puede ser 0. Así que esto lo vamos a entender simplemente como números. Pues ¿cuál es tu salario? Escribes tu número. ¿Cuántos hijos tienes? Escribes el número, ¿vale? Ahora ya sabemos los diferentes tipos de escalas que podemos tener. Es importante traducir nuestras respuestas al formato numérico de escala, porque es con lo que luego vamos a operar. Siempre que nuestras variables sean categóricas, recordad que las podemos utilizar convirtiéndolas en dummies. Si no hacemos dummy, no podemos operar con ellas. Lo único que podemos hacer es utilizarlas para separar grupos. Para más información sobre cómo hacer estas escalas en Google Forms y evitar ciertos errores, os invito a que veáis el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Lorena, y hasta pronto. ¿Ok? Bien. Muy claro, Lorena, con sus ejemplos, algunos términos especializados, porque hasta cierto punto es educación formal. Pero quiero decirles un resumen para que piensen en que la creatividad y pragmatismo es lo más que deben de pensar. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tiene como 2006, 2007. Me acuerdo que estaba buscando trabajo y publicaron buscamos personas para hacer una investigación de mercados y etcétera, etcétera. Entonces, miren, no recuerdo si apliqué, no recuerdo, pero recuerdo que apliqué y en eso recibí una llamada. ¿Qué tal? Con el señor Juan Carlos Godínez, y se oía que el acento no era guatemalteco. Escuchaba este no es guatemalteco, ¿verdad? Ok, tengo aquí tu CV y estoy viendo que tú estás aplicando, ¿es cierto? Sí. Ok. Mira, fíjate que quiero decirte que me interesó mucho tu currículum. O sea, me interesa mucho tu perfil. Pero tienes que hacer un proceso de exámenes porque yo me salté. O sea, en lugar de mandarte a hacer exámenes, ya te vi. Entonces, y les voy a contar las 3 cosas por las que me dijo que me contrataba. Entonces, para que vean que primero me dijo, veo que te gusta aprender mucho, veo que aquí en tu currículum has aprendido de todo, diseño gráfico, no sé, como que te gusta aprender. Entonces sí le dije a mí, mi hobby es aprender cosas nuevas. Segundo, veo que tienes una empresa, varios emprendimientos, y me gusta que seas emprendedor. Eso me gusta mucho. Y tercero, por ahí me contaron que eres de un pueblo que la gente es muy buena. Ah, usted me dice porque soy checano, le dije. Soy de San Pedro, San Marcos. Sí, eso me dijeron. Entonces, con esas 3, son esto que vaya a hacer unos exámenes, te voy a dar el dato, vas a hacer exámenes y regresas, ¿ok? Bueno, resulta que iba a hacer una investigación de mercados, ¿sí? Pero me dijo, sí, pero también tengo que entrevistarte acerca si sabes hacer. Está muy bonito tu perfil, me dijo, pero quiero saber si sabes hacer lo que quiero hacer, ¿ok? Entonces llegué y sentí que fuera un privado de la universidad. ¿Y esto qué? ¿Y esto acá? ¿Y tus variables cómo las resuelves? ¿Y cómo eliminas el sesgo? Y último me dijo, la última pregunta. Dime rápidamente un ejemplo de algo práctico, ni muy caro, de cómo evaluar a un cajero de una tienda. No conozco aquí porque no mucho, no vivo acá, pero dime. Entonces, ok, así como que rápido, ok. Bueno. Dame 5 minutos. Rápido, barato. Ok. No habían tablets en ese tiempo como ahorita que Semaco le dicen, vaya a llenar ahí la tablet, porfa. No. Aún la tablet está lento y caro. Ok, le dije. Vamos a agarrar 4 cajones. Uno dice muy mal, bueno, excelente. 4 cajones de colores, ¿sí? 4 cajones de colores que van a estar en la salida de la puerta de salida. Van a estar en la puerta de salida. Entonces, le vamos a colocar, a cada cajero le vamos a dar un
papelito o un cartoncito emplasticado con su nombre. Alejandra, Maribel, Juan Carlos y Emanuel, ¿ok? Entonces, cuando salga le dice, por favor, evalúe mi servicio colocándolo en el cajón que le pareció el servicio. Entonces, si le pareció excelente, va a pasar a Ger. Entonces, cuando hagamos la tabulación, yo voy a ver cuántos excelentes tuvo Alejandra. Voy a ver cuántos malos tuvo Alejandra, cuántos buenos tuvo Alejandra. Entonces, ahí hago mi conteo yo y yo puedo saber y hacer un conteo. Agarro los de Alejandra y sumo, ¿va? Bueno, sí, y ahí tengo. Y no le quito mucho tiempo al cliente. ¿Cuándo puedes empezar, mejor? Entonces, fue muy sencillo, muy práctico. No lo mandé a llenar tablets, no le mandé un Google Forms, no le mandé nada. Ya tenía el nombre, a quién estaba calificando, qué valor le daba, etcétera. Entonces, muchas veces la creatividad y lo pragmático puede hacer que sea mucho más efectivo de muchas cosas teóricas. Yo le traigo la parte teórica, la parte que existe, porque obviamente es muy bueno, pero no olviden ustedes de agregarle su parte de pragmatismo y de la parte fácil, o sea, no complicarlo, ¿ok? Para mí fue un gusto haberlos saludado el día de hoy en una sesión más de clase. Espero que estén muy bien, que estén disfrutando de este calorcito y también ya viene la lluvia también de mayo. Espero que estén muy bien. Un abrazo muy fuerte donde sea que estén y nos vemos la siguiente semana. Un gusto a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, Inge. Feliz día.